Tenía el mundo a sus pies, pero una elección impulsiva lo llevó por un camino sin retorno. ¿Qué pasó cuando Lucas cambió el amor verdadero por el falso brillo de la fama? Deja tu like y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias increíbles que tenemos para ti. Tu apoyo es muy importante. En el corazón de una ciudad vibrante, bajo la luz dorada del sol poniente, se encontraba un estadio de fútbol lleno de energía y promesas. La multitud afuera resonaba con los sonidos de gritos entusiastas y aplausos que reverberaban en las gradas. En medio de esta atmósfera electrizante, se destacaba Lucas, un joven futbolista que llevaba el peso de su propia ambición. Con la camiseta ajustada al cuerpo y el pelo despeinado por el viento, corría tras el balón como si estuviera danzando con sus sueños, su mirada radiante reflejando la esperanza de un futuro prometedor. Pero aquella tarde soleada no estaba libre de nubes. El entrenador a su lado observaba cada movimiento con una expresión cautelosa. Después del último entrenamiento, Lucas supo que debía presentarse a una reunión con un cazatalentos influyente. La oportunidad era única, pero el miedo a fallar comenzó a consumirlo. Cuando el entrenador lo llamó a un lado, su voz grave resonó en la mente de Lucas. Necesitas disciplina, Lucas. El talento es una cosa, la responsabilidad es otra. La tensión surgió cuando el entrenador señaló que muchos jugadores talentosos no podían soportar la presión y desaparecían. Lucas sintió el peso de la duda instalarse en su pecho. Necesitaba mostrar sus habilidades, pero ¿y si no estaba listo? Mientras caminaba hacia el vestuario, Lucas fue perseguido por sus propios pensamientos. Reflexionó sobre su infancia, los días en que soñaba con ser un gran jugador y sobre las muchas veces que se había prometido a sí mismo que no dejaría que nada, ni siquiera la duda, interfiriera en sus objetivos. Recordó a Elena, la mujer que lo apoyaba incondicionalmente, quien siempre había creído en su potencial. El amor que sentía por ella lo impulsaba, pero también lo hacía sentir dividido. ¿Podría equilibrar la fama y su relación? Un crecimiento emocional empezaba a nacer en su mente, tomando forma la necesidad de considerar su responsabilidad, no solo hacia sí mismo, sino también hacia aquellos a quienes amaba. Determinado a no dejarse afectar, Lucas se determinó a que estaba listo. Se acercó al campo, decidido a entrenar más duro antes del encuentro con el cazatalentos. El entrenamiento fue intenso. Sus habilidades con el balón nunca habían estado tan refinadas. Cada regate, cada tiro a puerta, resonaban en el campo con el sonido alentador de los aplausos de sus compañeros. Lucas danzaba sobre la hierba, veloz y preciso, como si sus preocupaciones se evaporaran con cada golpe en el balón. El ataque rápido culminaba en un hermoso gol, levantando los ánimos de todos a su alrededor. Mientras la alegría pulsaba a su alrededor, la vibración del juego llenaba a Lucas de un sentimiento de euforia. La mirada en los ojos del entrenador, antes severa, ahora mostraba aprobación. Lucas estaba claramente en su elemento, dominando el campo con una confianza renovada. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentir la presión de las expectativas crecientes. El campo se llenó de ovaciones, pero lo que estaba por venir continuaba siendo incierto. Y así, mientras el eco de los gritos de sus compañeros de equipo se mezclaba con el latido pulsante de su propia confianza triunfante, después del entrenamiento, Lucas y Rafael estaban sentados en un café cercano al estadio, rodeados por la agitación de la ciudad. El olor del café recién hecho flotaba en el aire, combinándose con las voces animadas de los clientes. Mientras Lucas tomaba un sorbo de su café expreso, la conversación comenzaba a fluir naturalmente. Rafael, siempre observador, miraba a Lucas con una expresión de curiosidad mezclada con un dilema.
¿De verdad crees que la edad no significa nada cuando se trata de amor?, preguntó Rafael, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Sin embargo, Lucas mantenía su convicción. Cuando amas a alguien, no importa si la persona tiene 20 años más o menos, lo que importa es la conexión que sientes. La chispa de pasión iluminaba los ojos de Lucas mientras hablaba sobre Elena, describiéndola como su gran apoyadora. Pero, mientras Lucas proclamaba esta verdad, Rafael no parecía convencido. «No sé, amigo. ¿Qué esperas? ¿Una vida entera juntos?», lanzó Rafael, su tono mezclando preocupación con amistad. Había dudas en su voz, evidentes, pero Lucas estaba decidido. No veía la diferencia de edad como un obstáculo, sino como un camino que tenía sus propias ventajas. «Con ella, siento que puedo alcanzar mucho más», respondió Lucas con una sonrisa confiada. El aire se volvía tenso a medida que la conversación se profundizaba. Lucas comenzó a reflexionar sobre su experiencia. El apoyo incondicional que recibía de Elena le hizo pensar en lo que realmente significaba estar con alguien. Era claro que no solo estaba enamorado, sino convencido de que había encontrado a una compañera que comprendía sus ambiciones. «Ella me hace sentir que puedo ser quien quiero», explicó Lucas, mientras Rafael lo miraba atentamente, su expresión una incógnita de escepticismo y preocupación. «¿Y si la lastimas, Lucas? ¿Y si al final te das cuenta de que necesitas a alguien más conectado a tu etapa de vida?», preguntó Rafael, su voz baja y seria. Lucas dudó por un momento, dándose cuenta de la profundidad de la preocupación de su amigo. «No la lastimaré. Estoy decidido», respondió Lucas, la determinación volviendo a brillar en sus ojos. Quería que Rafael viera, que comprendiera que el verdadero amor no conoce edades. Mientras el debate proseguía, Lucas tomó una decisión. Debía demostrarle a Rafael que estaba haciendo la elección correcta. Respetaba la opinión de su amigo, pero sentía que se estaba adentrando en algo más grande. Levantó un poco la voz, como si quisiera que todos alrededor supieran de su convicción. «Rafael, no quiero que pienses que estoy siendo imprudente. Sé lo que estoy haciendo. Elena no es solo una mujer mayor. Ella es la mujer que quiero a mi lado», exclamó, con una mezcla de emoción y firmeza. Rafael suspiró, claramente dividido. Antes de que pudiera responder, el celular de Lucas vibró en la mesa. Miró rápidamente la pantalla y su corazón aceleró. Era un mensaje de Elena. «Hola, amor. Supe del partido. Encuéntrate conmigo en casa para que celebremos». Una sonrisa espontánea apareció en el rostro de Lucas, pero la ansiedad también lo golpeó, mezclándose con la alegría. Mientras Rafael observaba su cambio de humor, la atmósfera cargaba una nueva expectativa, dejando en el aire la pregunta de lo que estaba por suceder y cómo afectaría todo a su alrededor. Lucas entró en la casa con una sonrisa en el rostro, el corazón latiendo aceleradamente. La atmósfera estaba impregnada de un aroma delicioso de comida casera, y conocía muy bien ese olor. Era su plato favorito, un risotto de limón con camarones que siempre preparaba Elena. La casa estaba decorada con toques sutiles de cariño, como si cada objeto contara una historia de momentos compartidos. Lucas no pudo evitar sentir la felicidad que emanaba aquel ambiente acogedor. Elena apareció en la cocina, su sonrisa iluminando el lugar. «Hola, amor. Qué bueno que viniste». Se acercó y le dio un suave beso a Lucas. «Debes estar muerto de hambre». Lucas rió y, de forma impulsiva, miró alrededor, notando fotos en la pared de ellos juntos en varias ocasiones. «Siempre estaré aquí, especialmente cuando cocinas así», bromeó con un brillo en los ojos. La conexión entre ellos era palpable, una mezcla de amor y amistad difícil de ignorar. «¿Cómo estuvo el entrenamiento?»,
preguntó Elena mientras servía el plato. Lucas no dudó en compartir sus logros y desafíos, pero en especial destacó el apoyo de Rafael y las charlas sobre amor y decisiones que lo habían dejado pensativo. Elena lo escuchaba atentamente, sus ojos brillando de comprensión. Es importante tener personas a tu lado que realmente se preocupen, y tú tienes eso, dijo ella, tocando suavemente su mano sobre la mesa. Y sabes, realmente me inspiras, declaró Elena con una sonrisa, haciendo que los ojos de Lucas brillaran. No solo la veía como su pareja, sino también como alguien que lo motivaba a ser la mejor versión de sí mismo. ¿Y quién me inspira a mí con la forma en que estás? Eres adorable, respondió Lucas tirando de ella para acercarla más. Intercambiaron miradas afectuosas mientras las palabras se volvían innecesarias. Elena era así, siempre capaz de hacer que Lucas se sintiera amado y seguro. Después de la cena, se trasladaron al sofá, donde Elena puso una manta sobre las piernas y comenzó a contar anécdotas divertidas sobre sus días en la universidad. Lucas se reía con los recuerdos y se dejaba envolver por la energía ligera y divertida que emanaba de ella. Elena tenía una forma especial de enfrentar la vida. Su espíritu vibrante y su responsabilidad la convertían en la compañera perfecta para las ambiciones de Lucas. Él la admiraba por su habilidad de equilibrar lo divertido con lo serio, lo que lo hacía sentirse seguro y amado. Finalmente, mientras se dirigían hacia el cuarto, ambos estaban envueltos en risas y afecto. Acostados en la cama, con sonrisas iluminando sus rostros, se miraron en un momento de pura felicidad. El mundo exterior desaparecía y en ese espacio íntimo nada más importaba. «No sé qué haría sin ti», susurró Lucas, tocando suavemente el rostro de Elena. «Estoy agradecida de tenerte en mi vida», respondió ella, cerrando los ojos por un instante. El ambiente estaba lleno de amor, y aquel momento simple pero profundo reflejaba la belleza de lo que significaba estar realmente enamorado. Pasaron unos días desde esa tranquila noche, y Lucas estaba en camino hacia un nuevo capítulo en su vida. La noticia se había esparcido. Finalmente había recibido la propuesta que tanto anhelaba. Su teléfono no dejaba de sonar. Los amigos lo felicitaban y la presión aumentaba. La noche anterior al gran momento, Elena lo animó con una sonrisa confiada, pero Lucas sentía una mezcla de emoción y ansiedad, un presentimiento sobre lo que vendría. Cuando llegó a la oficina del club, Lucas estaba rodeado de periodistas y fotógrafos. La atmósfera era eléctrica, cargada de emoción. La mesa estaba adornada con contratos y cámaras dispuestas a capturar cada momento. Lucas firmó el contrato millonario bajo los aplausos estruendosos y los flashes incesantes. Su felicidad evidente, pero también tenía una sombra de incertidumbre. Mientras sostenía la camiseta del club, escuchó al presidente elogiando su talento y potencial. Tenía la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Lucas, mira ese futuro prometedor que estás construyendo», exclamó uno de los periodistas, y Lucas se encontró nuevamente en el centro de atención. El brillo de la fama comenzó a opacar su percepción, y la emoción del momento lo envolvía como un manto lujoso. Sin embargo, incluso con toda esa atención, comenzó a sentir un leve remordimiento en su corazón, así como recuerdos de Elena y cuánto ella siempre había estado a su lado. A medida que la fama empezaba a afectarlo, Lucas se sintió atraído por una vida llena de fiestas y glamour. La primera gran inauguración del club fue una invitación irresistible y no dudó en aceptarla. «Disfruta cada segundo, te lo mereces», lo alentó Elena, pero una parte de Lucas dudaba. Sabía que eso significaba alejarse de lo que había construido con ella,
pero la tentación era innegable. Su vida personal comenzó a ceder ante su carrera profesional. En la fiesta, Lucas se convirtió en el centro de atención. Sonreía a los flashes y levantaba la copa de champán con orgullo. Nuevas amistades se formaban a su alrededor y los rumores sobre él comenzaban a circular. La gente quería saber quién era el joven talento que se había unido a un gran club. Bailó y disfrutó, pero no podía sacar a Elena de su mente. El recuerdo de ella a menudo lo seguía como una sombra, pero trataba de ignorarlo, sumergiéndose más en la euforia de la fiesta. A medida que avanzaba la noche, Lucas comenzó a beber más de lo que esperaba. Los brindis se convertían en frecuentes y las conversaciones se hacían más efusivas. Estaba rodeado de nuevos amigos, todos admirando su éxito, y la realidad de su nueva vida empezaban a asentarse en su mente. «Eres una superestrella ahora», gritó un conocido, y Lucas rió, aceptando la nueva identidad que estaba comenzando a definir quién era. Sin embargo, mientras celebraba, una parte de él empezaba a cuestionar si realmente estaba tomando las decisiones correctas. Una sutil duda comenzaba a crecer en su interior. Lucas levantando una copa, sonriendo a un grupo de personas mientras la música resonaba de fondo. Estaba claramente disfrutando, pero los momentos de alegría estaban manchados por una inquietud que crecía. La diversión parecía alejarlo cada vez más de Elena y de lo que realmente importaba. Al mirar a su alrededor, percibió una ausencia dolorosa y un sentimiento de soledad comenzó a susurrar en su mente. La copa en alto era un símbolo más de su nueva vida, una vida de fiestas y excesos que podría costarle caro si no prestaba atención a lo que estaba a punto de perder. Con el paso de las semanas, Lucas se sumergió cada vez más en la vida glamorosa de fiestas y celebraciones. Donde antes había momentos tranquilos junto a Elena, ahora solo había agitación y adrenalina del éxito. Los compromisos sociales aumentaban cada día, y las sonrisas de amigos verdaderos fueron sustituidas por nuevas caras, atraídas por el brillo de su fama. Lucas estaba viviendo un sueño, pero había un costo invisible que comenzó a manifestarse en su relación. Elena, cada vez más preocupada, se sentó en su sala contemplando las fotos de ellos juntos esparcidas por todas partes. Las expresiones felices en esas imágenes parecían distantes, y la ausencia de Lucas comenzó a pesar en su corazón. Él había cambiado, y lo que una vez fue un amor sincero, estaba comenzando a tornarse en una lucha silenciosa. Cuando Lucas entró por la puerta, emocionado tras una larga noche de fiestas, Elena ya no podía ignorar las señales. «Lucas, necesitamos hablar», dijo ella, su voz seria, pero llena de preocupación. Él la miró rápidamente, sintiéndose algo irritado. «¿Ahora? Solo llegué. No vas a creer en lo que viví anoche», respondió, tratando de cambiar de tema. Sin embargo, Elena no se dio por vencida. «Es exactamente de eso de lo que quiero hablar. Estás cambiando, Lucas. He estado sintiendo tu ausencia y eso me preocupa. ¿Qué está pasando entre nosotros?» Su sinceridad creó un ambiente tenso, y Lucas comenzó a sentir un conflicto interno intensificarse. Lucas dudó, sosteniendo la bebida que acababa de tomar. Se sintió dividido entre la tentación de seguir con su nuevo estilo de vida y la creciente inquietud por su relación con Elena. Quería que las cosas volvieran a ser como antes, pero el peso de la fama y las fiestas parecía más pesado que el amor que sentía. En lugar de admitir su confusión, optó por ignorar las palabras de Elena y centrarse en las nuevas amistades que rápidamente se convirtieron en su refugio. «Vamos, no necesitamos hablar de esto ahora. Estoy teniendo un buen momento». «Drenia», respondió Lucas levantando la copa para desviar su preocupación.
La frustración en el rostro de Elena era evidente, pero Lucas se obstinó en no verla. Estaba perdido en sus nuevas aventuras. Las risas y aplausos que lo rodeaban le ofrecieron una validación que ofuscaba el creciente dolor de la desconexión. No entiendes, Lucas. Esto no es solo sobre ti. Siento que te estoy perdiendo. ¿Aún está aquí el hombre que conocí?, preguntó ella, la tristeza evidente en su voz. Lucas, por dentro, comenzó a sentir su corazón oprimido, pero no estaba listo para enfrentar ese sentimiento. Las palabras de Elena se convirtieron en ecos lejanos mientras él se enfocaba en las fiestas y en sus nuevas amistades. A medida que la tensión crecía, Lucas se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando atrás a Elena desesperada por una conexión que él ignoraba. Se dirigió a un grupo de amigos fuera, riendo y contando historias, aunque sentía una inquietud creciente en el fondo de su mente. Estaba cautivado por la vida que llevaba, pero las palabras de Elena seguían martillando en su cabeza. ¿Cuál era el verdadero costo de esta nueva vida? Se sentía atrapado en un ciclo, como si estuviera perdiendo lo que realmente importaba: el amor de Elena. A la mañana siguiente, Lucas llegó al centro de entrenamiento con la adrenalina aún corriendo en su cuerpo, como resultado de la animada noche anterior. Estaba rodeado de una atmósfera competitiva, donde jóvenes jugadores intercambiaban sonrisas y miradas, todos ansiosos por la oportunidad de mostrar su talento. Durante un descanso, mientras los compañeros de equipo se dispersaban para relajarse, Lucas notó la presencia de Marcos, un veterano respetado que jugaba en un equipo rival. Marcos, conocido por su habilidad y experiencia, observaba al equipo con una mirada crítica. Era un ícono en el mundo del fútbol y Lucas lo admiraba. «Oye, tú eres Lucas, ¿verdad?», preguntó Marcos acercándose. «He oído mucho sobre ti. Estás haciendo un buen trabajo». Lucas, sintiéndose orgulloso y halagado, sonrió. «Gracias. Solo intento aprovechar esta etapa de mi vida». Pero Marcos pronto cambió de tono. «Aprovechar está bien, pero ten cuidado con lo que puede venir junto, chico. La fama puede ser una trampa». Lucas escuchaba, pero su corazón latía con emoción por la nueva vida que estaba viviendo. «¿Cómo así?», preguntó, con una sonrisa nerviosa en el rostro. Marcos dio un paso más cerca, su expresión tornándose seria. «Mira, yo ya estuve donde tú estás. Fui ese joven talento una vez. Las fiestas, el glamour, todo eso puede oscurecer lo que realmente importa. La gente que se acerca a ti por interés puede acabar lastimándote». La advertencia resonó en la mente de Lucas, aunque no podía ver más allá de la emoción que la fama le había traído. Pero, ¿y si disfrutas? ¿Aprovechar? ¿Vivir el momento? Lucas respondió, intentando defender su estilo de vida. Marcos dudó, y con un suspiro profundo, contestó: «La vida es una serie de elecciones, chico. Las fiestas estarán ahí, pero las consecuencias muchas veces llegan rápido, y las personas a tu alrededor cambian. Podrías perder a alguien que realmente se preocupa por ti, mientras te enfocas en quienes no les importa. Al final, ¿qué te quedará?». Lucas movió la cabeza, pero en su interior empezó a sentir un ligero malestar con lo que se decía. Se apartó de la verdad en las palabras de Marcos, concentrándose en lo bien que se sentía siendo el centro de atención. Antes de irse, Marcos concluyó: «Recuerda a quién tenías a tu lado cuando todo esto comenzó. No dejes que la fama te ciega». Lucas forzó una sonrisa, y aunque el consejo llevaba peso, la emoción por lo que estaba por venir parecía infinitamente más atractiva. Al regresar al campo, las risas y la energía de su equipo eran contagiosas, y Lucas no quería preocuparse por el amor que estaba dejando atrás. La vida de fiestas lo seducía,
Pasaron 2 meses desde que Lucas se sumergió en la vida de fiestas y glamour. Las noches estaban llenas de risas y aplausos, pero a medida que el tiempo avanzaba, él se distanciaba cada vez más de Elena. Los mensajes que antes estaban llenos de cariño se volvieron escasos y las conversaciones se convirtieron en ecos del pasado. Lucas, ahora rodeado de nuevas amistades y admiradores, comenzó a sentirse como una estrella en ascenso, pero su alegría frecuentemente venía acompañada de un vacío que no comprendía del todo. Durante un evento social lleno de personas influyentes, Lucas brilló, bailando y divirtiéndose como nunca antes. El ambiente era eléctrico y estaba en el centro de la atención, rodeado de risas y flashes de cámaras. Fue entonces, en medio de la multitud, que avistó a Isabela, la prima de Elena, que acababa de llegar. Con una mirada joven y vibrante, Isabela emanaba despreocupación y vitalidad. La energía entre ellos fue inmediata, y Lucas se sintió atraído por su belleza y la libertad que representaba, una chispa que lo hacía olvidar los retos que su vida anterior le presentaba. A medida que avanzaba la noche, la química entre Lucas e Isabela solo aumentaba. Bailaban juntos, riendo y compartiendo palabras con una intimidad sorprendente. Isabela traía un aire de despreocupación que revitalizaba a Lucas, alejando las sombras de su vida anterior. No pudo recordar la última vez que se sintió tan ligero y feliz. La conversación fluía naturalmente, como si se conocieran desde hacía años. Las quejas sobre la fama y la presión social se reemplazaban por promesas de diversión y un futuro incierto, pero atractivo. Sin embargo, mientras se entregaba al momento, una parte de Lucas comenzó a sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Sabía que Elena aún formaba parte de su vida, pero su corazón fluctuaba entre un nuevo amor y un vínculo cada vez más asfixiante. La intensidad de la conexión con Isabela lo hizo olvidar la conversación que tuvo con Marcos. Lucas se perdió en fantasías sobre lo que podría ser su vida junto a ella, completamente ajeno a lo que dejaba atrás. Al llegar a casa, aún apreciando el momento que lo llenaba de calidez, Lucas no pudo ignorar el mensaje de Elena titilando en su celular. Al abrir el mensaje y leer las palabras llenas de cariño y preocupación, sintió un nudo en el pecho. Era hora de decidir. Respiró hondo y con una mezcla de nerviosismo y determinación, la llamó. Cuando Elena contestó, Lucas supo que la conversación cambiaría todo. «Elena, necesitamos hablar. Ya no estoy seguro de lo que quiero». Después de romper con Elena, Lucas sintió una mezcla de libertad y emoción. No tardó en invitar a Isabela a salir, y ahora, 3 semanas después, estaban juntos explorando la ciudad en una relación que parecía ligera y desinteresada. Isabela trajo una nueva energía a la vida de Lucas, una alegría que lo hacía sentir como si hubiera regresado a sus mejores días en el fútbol. Cada momento junto a ella parecía estar envuelto en una magia vibrante. La noche estaba llena de fiestas y risas, y Lucas se sentía radiante. Él e Isabela estaban en un bar popular, rodeados de amigos y admiradores. Las miradas estaban todas sobre ellos, y Lucas se sentía como si estuviera conquistando el mundo. Al levantar un vaso y brindar por la nueva etapa de su vida, sintió un calor subir por su corazón. Ahí estaba Isabela, joven y hermosa a su lado. Su apariencia deslumbrante parecía un trofeo que apenas podía creer que había ganado. «Eres increíble», le dijo Lucas a Isabela mientras bailaban al ritmo de la música. Sus risas se mezclaban con el sonido de la canción. Isabela sonrió de vuelta, llena de energía, disfrutando de aquel momento. «Me encanta esta vida», respondió ella.
y Lucas no podía evitar sentir que había tomado una buena decisión al alejarse del pasado. La sensación de libertad y aceptación era adictiva, y Lucas se permitió abrazar cada segundo. Los días pasaron en un torbellino de fiestas, cenas y momentos relajados. Lucas estaba mostrando su habilidad, no solo en el campo, sino también siendo un novio carismático y encantador. Se volvieron inseparables, viviendo una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. La atracción y la juventud mantenían a Lucas en un estado de euforia constante, mientras él mostraba a Isabela como símbolo de lo nuevo y mejor que había encontrado. Sin embargo, con el tiempo, pequeñas fallas comenzaron a surgir en la comunicación entre ellos. Lucas llegó a una fiesta animada, solo para descubrir que Isabela no había asistido. Cuando la llamó, ella le reveló que estaba con algunas amigas y que había olvidado lo que habían acordado. «Perdona, amor, realmente perdí la noción del tiempo», dijo Isabela riendo. Lucas forzó una sonrisa, notando que las diferencias en sus prioridades comenzaban a ser más evidentes. «Está bien, solo avísame la próxima vez», respondió él, aunque la sensación de frustración comenzó a instalarse en su corazón. Sabía que no debería importarle tanto, pero no podía evitar sentirse un poco dejado de lado. Al terminar la conversación, la alegría de la noche ya no parecía tan sólida. Lucas trató de sacudirse la inquietud, pero la duda comenzó a incomodarlo. Lucas observando a Isabela mientras ella bailaba entre amigos, su risa resonando en el ambiente. A pesar de todo, una pequeña sombra se formaba en su mirada. Lo que una vez parecía perfecto ahora tenía un sabor amargo. La euforia aún pulsaba en su corazón, pero sabía que las bases de la felicidad comenzaban a mostrar fragilidad, como si la magia que vivía pudiera desvanecerse en cualquier momento. Durante una noche en un evento glamuroso, Lucas estaba rodeado de personas influyentes y admiradores. Se sentía en la cima, la energía vibrante a su alrededor alimentando su confianza. Isabela estaba a su lado, radiante y llena de vida, iluminando el ambiente mientras bailaban al ritmo contagioso de la música. Sin embargo, a medida que la fiesta avanzaba, Lucas notó que la felicidad de ella parecía impregnada de una necesidad constante de atención que comenzaba a inquietarlo. En un momento de relajación, mientras estaban rodeados de un grupo de periodistas y fashionistas, alguien hizo una pregunta que sorprendió a Lucas. «Isabela, ¿piensas seguir una carrera en la moda? Con tu belleza, podrías ser una estrella». Esta provocación hizo que Isabela sonriera con satisfacción. «Oh, me encantaría. La vida de las estrellas parece tan divertida», exclamó, dejando a Lucas paralizado por un instante. Una nueva dimensión en la vida de Isabela comenzó a revelarse, una ambición que no había notado antes. Lucas sintió un escalofrío al darse cuenta de que la joven que tenía a su lado no solo parecía satisfecha con él, sino que estaba usando su relación como un trampolín para alcanzar una notoriedad mayor. «¿Sabes que esta vida de fiestas puede ser un espectáculo?», le dijo, intentando ocultar su preocupación entre risas. Isabela movió la cabeza, exhalando una confianza contagiosa. «Quiero ser parte de eso. Ser vista y admirada es increíble». Su pasión invadía la sala, pero la nueva revelación provocó dudas que él trató de ignorar. Mientras la conversación continuaba, Lucas se encontró reflexionando sobre todos los momentos que habían compartido. No quería creer que la diversión y la atracción estaban ligadas a una búsqueda de fama y gloria, pero cada palabra de Isabela comenzaba a plantar una semilla de inseguridad. La idea de ser solo un accesorio en su búsqueda de reconocimiento lo perturbaba, y aunque intentó desplazarse de esos pensamientos,
La inquietud persistía. «Claro, vamos a divertirnos», respondió Lucas, disfrazando su ansiedad con una sonrisa, decidido a ignorar los indicios que empezaba a vislumbrar. A medida que las luces parpadeaban a su alrededor y la música resonaba en sus oídos, Lucas empezó a darse cuenta de que, mientras buscaba libertad y alegría junto a Isabela, ella podría estar persiguiendo algo completamente diferente. Su inseguridad creció como una sombra, pero, nuevamente, él optó por concentrarse en la vibra de la fiesta, ahuyentando cualquier señal de alerta. Bailó y sonrió, pero las dudas persistían, como un eco que no podía silenciar. Lucas, observando a Isabela girar y reír, encantadora y vibrante bajo las luces de la fiesta, aún disfrutando del momento, una sutil tristeza se acumulaba en su corazón. Estaba enamorándose, pero la esencia de la conexión que buscaba parecía escurrirse entre sus dedos. El brillo y la magia de la noche estaban siendo opacados por una creciente sensación de que no todo era perfecto. Y las verdades que empezaba a desentrañar podrían cambiar todo lo que pensaba saber sobre su amor. Después de terminar con Lucas, Elena se sintió perdida y traicionada. La ruptura la dejó vulnerable, pero su dolor pronto se convirtió en una oscura determinación. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Lucas se divertía con su prima. Había una necesidad de venganza que crecía dentro de ella. En busca de apoyo, encontró a Pedro, un conocido de malas costumbres que se alimentaba de intrigas y se caracterizaba por sus manipulaciones sutiles. Elena y Pedro se encontraron, y la tensión era palpable. Mientras conversaban, Elena confesó sobre la nueva vida de Lucas y cómo él parecía olvidarse de ella. Pedro, percibiendo la fragilidad emocional de Elena, la alentó, insinuando que podría ayudarla a recuperar el control de la situación. «No puedes dejarlo ir así. Esta es tu oportunidad de mostrar quién merece realmente ser la estrella», dijo, con una mirada que ardía de intenciones ocultas. El encanto de Pedro se hacía evidente, pero sus intenciones eran todo menos puras. La determinación de Elena se encendió aún más y vio a Pedro como una herramienta en su búsqueda de venganza. Aceptó unirse a él, sabiendo que podrían urdir un plan que hiciera a Lucas vulnerable. A medida que sus conversaciones se volvían más intensas, Elena empezaba a trazar su estrategia, desarrollando un deseo de venganza que era tanto personal como emocional. Mientras tanto, Lucas continuaba, ajeno a lo que se desarrollaba en las sombras. Elena se estaba convirtiendo en una fuerza casi invencible en su búsqueda, aliándose con Pedro en un plan que podía arruinarlo todo. Pedro, con su habilidad manipuladora, empezó a mostrar que tenía planes de acercarse a Isabela, buscando anteponer sus propios intereses mientras se infiltraba en la vida de la prima de Elena. A medida que la tensión ascendía entre ellas, cada día que pasaba parecía propenso a una explosión. Elena comenzó a sentirse más fuerte mientras alimentaba su ira y planeaba cuidadosamente. «Hagamos que Lucas se dé cuenta de lo que está perdiendo», dijo Pedro, con una sonrisa maquiavélica, mientras Elena asentía, su confianza en aumento al aceptar el plan insidioso. En la fiesta de esa noche, la música pulsaba y la energía era contagiosa. Isabela estaba en su elemento, riendo y bailando, cuando Pedro hizo su entrada. Observó la vitalidad que emanaba Isabela, ocultando sus intenciones tras una fachada de encanto y simpatía. Pedro sabía que podría usar su belleza contra Lucas. Al acercarse a Isabela, la saludó con una sonrisa confiada. «Eres aún más deslumbrante en persona», le dijo, captando su atención. Isabela sonrió, sin saber de la conexión entre Pedro y Elena. El magnetismo de Pedro estaba a punto de hacer efecto, y ella se dejó llevar por la atención que recibía.
Pedro comenzó a establecer una conversación envolvente, creando un vínculo superficial pero seductor. Así, la tensión comenzaba a crecer tanto para Elena como para Lucas, mientras la trama de manipulación se desarrollaba en direcciones inesperadas. Pedro e Isabela riendo juntos, mientras Lucas se divertía en otro rincón de la fiesta, inconsciente de que las piezas del rompecabezas se estaban moviendo hacia su dirección. La conexión entre Pedro e Isabela se profundizaba, y la revelación de que algo mucho más grande se estaba formando se palpaba en el aire, creando una tensión que podría cambiar todo en sus vidas. Durante un juego crucial de la temporada, Lucas estaba en un momento destacado, con la oportunidad de brillar más que nunca. El estadio estaba lleno, y la energía de la afición pulsaba en su corazón mientras corría por el campo. Sin embargo, en una jugada agresiva, Lucas fue golpeado por un adversario y pronto se encontró en el suelo, con un dolor agudo irradiando por su rodilla. Una oleada de desesperación lo invadió, y la realidad del momento le golpeó con fuerza. Estaba lesionado y eso podía significar la pérdida de todo. Mientras lo llevaban fuera del campo, el ruido del estadio se volvía distante. Los aplausos y gritos de la multitud desaparecían, reemplazados por un silencio ensordecedor. La emoción que lo rodeaba se desvanecía, dando lugar a una pesada sensación de pérdida. Cada latido de su corazón parecía resonar en su mente, aumentando la duda. ¿Qué he hecho con mi vida? Se encontraba atrapado en la fragilidad de su mundo, ahora fragmentado por el dolor. La ausencia de Isabela se volvió incomprensible. Después de semanas viviendo una nueva vida junto a ella, ahora parecía estar distante e inaudible. Sus intentos de llamarla solo resultaron en silencio. La falta de respuesta aumentaba el peso en su corazón y se mezclaba con el arrepentimiento por haberse alejado de Elena, creando un torbellino emocional que lo dejaba vulnerable. Mientras aguardaba en el hospital, el dolor físico se combinaba con el dolor emocional. La imagen de Isabela, que antes parecía tan apasionada y ligera, se convertía en un eco distante. Recordaba cómo, al lado de Elena, había un cariño genuino y un apoyo que ahora se sentía inalcanzable. La tragedia de su situación comenzaba a calar en cada fibra de su ser. ¿Fue todo un error?, se preguntaba, sintiendo que la presión de esa vida superficial y efímera se volvía cada vez más aplastante. ¿Cómo pude perderme así? La voz de sus pensamientos lo acosaba, como un lamento que aumentaba su dolor. El brillo y la emoción de la fama no significaban nada sin amor y sinceridad. Miró por la ventana del hospital, preguntándose si alguna vez podría recuperar lo que había perdido. La sensación de rendirse comenzó a apoderarse de su corazón, y la sensación de fracaso se hacía más fuerte. Mientras Lucas se sumía en sus dudas, la escena se trasladaban a una habitación de hotel, donde Isabela y Pedro estaban juntos, alejados de sus pensamientos. La atmósfera estaba cargada de electricidad, e Isabela reía mientras compartían una botella de vino. Pedro la miraba con deseo y, en un gesto seductor, se inclinó para besarla. Isabela, con destellos en los ojos, se dejó llevar por el momento que Lucas no podría percibir. Las caricias se volvían más intensas, mientras la química entre ellos crecía a un ritmo frenético. En poco tiempo, estaban recostados en una cama, sumergidos en un momento de intensa pasión, totalmente ajenos a lo que ocurría en el mundo exterior. Isabela se encontraba inmersa en una nueva realidad, despreocupada, mientras reinventaba su propia historia, lejos de Lucas y de sus responsabilidades. Mientras estas imágenes se desarrollaban, Lucas continuaba en el hospital, atrapado en pensamientos oscuros y vulnerabilidades. Se recostó en la cama,
sintiéndose un héroe derrotado en una lucha sin esperanza. Lejos de allí, Isabela y Pedro vivían una conexión efímera y manipulativa, mientras Lucas se veía atrapado en su dolor. La batalla interna que libraba lo llevaba a lo más profundo del abismo, impotente ante una situación que, a esas alturas, parecía irrevocable. El eco de sus decisiones resonaba en las profundidades de su mente, oscureciendo su futuro. Después de recuperarse de su lesión, Lucas trató de reanudar su vida, pero el dolor emocional seguía como una sombra implacable. Estaba emocionado por volver al campo, pero algo dentro de él se sentía fuera de lugar. A cada intento de reintegrarse, los recuerdos dolorosos de su vida con Elena y sus malas decisiones lo atormentaban. Ahora, la presencia de Pedro en la vida de Isabela hacía resonar su inseguridad. Era como si una nube oscura se hubiera posado sobre su recién formada nueva realidad. La noticia de que Pedro se estaba convirtiendo en una figura significativa en la vida de Isabela le llegó a Lucas como un golpe. Una mezcla de rabia y incomodidad lo invadía. ¿Cómo pudo ella?, pensó, sus sentimientos oscilando rápidamente entre la tristeza por las pérdidas y una creciente frustración. Intentó ignorarlo, pero la idea de Pedro infiltrándose en su círculo social y ganándose la atención de Isabela era algo que no podía soportar. Cada vez que veía a Isabela divirtiéndose en las fiestas, rodeada de nuevos amigos, una ola de celos e inseguridades lo consumía. Los patrones de su vida cambiaron. Lucas, todavía luchando con su situación emocional, comenzó a buscar consuelo en el alcohol. La adicción a las fiestas se intensificó, mientras se ahogaba en copas y brindis, tratando de olvidar la realidad que lo rodeaba. Se estaba convirtiendo en una versión de sí mismo que ya no reconocía. Su vida, antes centrada en el amor y la amistad, ahora parecía un torbellino, un ciclo fuera de control que lo alejaba de quien realmente era. Con las luces de la fiesta a su alrededor, Lucas luchaba por concentrarse. Se sentía perdido, incapaz de pensar con claridad. El ruido y la agitación se convertían en un mecanismo de defensa, una forma de ahogar el dolor que lo consumía. A cada trago, sus miedos e inseguridades se alejaban, pero también se volvían más pesados, creando un ciclo vicioso que parecía inquebrantable. Cuando la noche avanzó, Lucas se dio cuenta de que las cosas podían volverse cada vez más extrañas. A su alrededor, adivinaba risas y susurros de grupos animados, pero no estaba seguro si era por su estado emocional o si realmente estaba sucediendo algo. Sintió un apretón en el corazón al ver a Isabela al otro lado de la sala, sonriendo y riendo junto a Pedro. La visión de ella brillando se sentía como una puñalada en su felicidad, y la inseguridad en su relación aumentaba. Sin embargo, cuando Lucas comenzó a alejarse de la multitud, lo que vio lo hizo detenerse. Isabela y Pedro estaban muy cerca, claramente involucrados en un momento privado. Los vio inclinarse para besarse, sus labios tocándose mientras Lucas, abrumado por un torrente de rabia y tristeza, desvió la mirada. El dolor se hizo palpable, convirtiéndose en un anhelo de cambio que aún no podía comprender. Lucas, sumido en un océano de alcohol y confusión, luchando contra lo que había presenciado. La verdad comenzaba a caer sobre él. Ya no podía seguir por este camino autodestructivo. El peso de la traición y la realidad de lo que estaba perdiendo comenzaban a despertar un deseo de recuperar el control de su vida. Pero allí, perdido y borracho, la lucha por el cambio parecía lejana, mientras las imágenes de Isabela y Pedro se entrelazaban ante sus ojos. La noche estaba envuelta en un silencio tenso y angustiante, cuando Lucas decidió que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Se había perdido en un ciclo de dolor y negación
pero lo que vio entre Isabela y Pedro no podía ser ignorado. La rabia y la tristeza formaban un torbellino en su interior, y la resolución en su corazón lo impulsaba a confrontar a Isabela. Necesitaba descubrir qué estaba realmente ocurriendo. La valentía que antes parecía lejana, ahora lo llenaba. Si había tiempo para cambios, estaba decidido a iniciar esta lucha. Lucas se dirigió al apartamento que compartían, su mente borboteando con preguntas que exigían respuestas. Al abrir la puerta, encontró a Isabela despreocupada, sin saber la tormenta que se avecinaba. «Necesitamos hablar», le dijo, con voz firme, aunque su corazón latía rápido. Isabela lo miró. La sorpresa y la incomodidad eran visibles en su rostro. «¿Sobre qué?», preguntó, intentando cambiar el tema. «Sobre tú y Pedro». Lucas no pudo contenerse. «¿Qué está pasando entre ustedes? Vi lo que sucedió en la fiesta». La tensión se intensificó e Isabela vaciló. «Lucas, no es lo que piensas, es solo una amistad». La incertidumbre en su voz delataba la verdad. «¿Una amistad? ¿Con beso?». Lucas exclamó, frustrado. «¿De verdad me dices eso mientras estoy aquí, luchando por entender cómo todo esto se descontroló? ¿Me lastimé por ti y ahora estás con otro tipo?». El choque de emociones en Lucas era palpable mientras comenzaba a sentir el peso de la traición caer sobre él. Cada palabra de Isabela parecía ser un intento de cubrir la verdad, y la confianza que antes existía entre ellos empezaba a desvanecerse. «No soy feliz, Lucas», Isabela finalmente gritó, con la voz cargada de emoción. «Siento que estoy atrapada en esta relación. ¿No ves que tu vida cambió, pero la mía sigue estancada?». La confesión golpeó a Lucas como un puñetazo, revelando un profundo dolor que no quería aceptar. «¿Me estás diciendo que mi amor por ti no fue suficiente?». No podía entender cómo todo había llegado a ese doloroso punto. Silencio. La verdad parecía resonar entre ellos y las emociones estallaron. Isabela, finalmente, confesó. «He estado con él, Lucas, y fue una decisión estúpida, pero no sabía qué hacer, y tú te alejabas cada vez más. Solo quería sentir algo». Las palabras de Isabela dejaron a Lucas devastado. El suelo parecía abrirse bajo sus pies mientras la revelación lo consumía. Su vida se desmoronaba. Todo lo que había construido quedaba en ruinas. Y la debilidad de su relación se tornaba evidente como el cristal a la luz de la verdad. En un momento de pura tristeza, Lucas miró a Isabela y sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Pero se mantuvo firme. «Tienes que irte», dijo con voz baja y cargada, casi quebrada por la tristeza. Isabela se quedó atónita, lágrimas comenzando a asomarse en sus ojos, pero no había nada que pudiera decir que cambiara la realidad entre ellos. La decisión estaba tomada. «No puedo seguir contigo. Ve a tu casa». Al decir esto, Lucas sintió un peso inmenso despegarse de sus hombros, pero el dolor de perder a alguien que había amado más que a sí mismo dolía más que cualquier lesión física. Mientras Isabela se alejaba lentamente, Lucas quedó paralizado. Alguien que antes era tan cercano ahora se alejaba, y el eco de su corazón roto llenaba el vacío de la casa. Lucas estaba en un torbellino de emociones, su mente consumida por la rabia y la necesidad de respuestas. Después del devastador enfrentamiento con Isabela, no podía entender por qué todo había salido tan mal. La traición, la manipulación, la pérdida, todo lo hacía sentir como si se estuviera hundiendo en un mar de confusiones. Determinado a llegar al fondo de la situación, Lucas decidió investigar quién estaba realmente detrás de lo que había sucedido. Si Isabela estaba con Pedro, había algo más que descubrir. La primera persona que Lucas buscó fue su amigo Rafael. Necesitaba entender cómo Pedro se había involucrado en la vida de Isabela.
Durante la conversación, Rafael lo miró con una expresión preocupada. «¿Qué vas a hacer con esto, Lucas?» «Debes ser cauteloso». Pero la urgencia de la situación sacó a Lucas de su zona de confort. «No importa lo que haga, necesito saber la verdad. Pedro no es quien parece ser». La conversación avanzó, y fue entonces que Rafael lo advirtió sobre el pasado de Pedro. «Es conocido por ser un sinvergüenza», dijo Rafael, con una expresión seria. «Dicen que se involucra en trampas, y hay alguien detrás de él. No puede ser casualidad que Isabela se haya involucrado». Lucas tomó las palabras de Rafael en serio. Su hambre de respuestas lo hizo más decidido que nunca. La investigación lo llevó a una verdad que no quería aceptar. Las conexiones empezaron a tejerse como una telaraña. Lucas finalmente descubrió que Pedro había sido pagado por Elena como parte de una venganza silenciosa. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que había estado siendo manipulado todo el tiempo. La idea de que su expareja, alguien a quien había amado, estaba detrás de todo esto, era una traición en sí misma. «No puede haber hecho esto», murmuró para sí mismo, mientras la ira comenzaba a elevarse en su interior como un volcán a punto de explotar. «No puedo dejar esto así», pensó Lucas, sintiéndose inmerso en un océano de rabia y tristeza. La imagen de Elena se aproximaba a su mente, como si estuviera desafiando todo lo que él había llegado a ser. La visión de ella se convertía en un símbolo de desconfianza y de las malas elecciones que había tomado. Había amado a la mujer que ahora representaba deslealtad y manipulación, una vuelta cruel en su historia. «Necesito enfrentar a Elena», decidió Lucas con una renovada determinación. Ya no era ese joven inocente que solo soñaba con la fama. Había sido moldeado por el dolor y la traición. Ahora, no solo deseaba soluciones, sino que necesitaba confrontar a quien estaba causando el caos en su vida. «Haré esto por mí», prometió mientras se preparaba para la batalla final. Sin embargo, antes de irse, una oleada de recuerdos invadió su mente. La risa de Elena, los momentos de amor, e incluso los sueños que habían construido juntos, se convirtieron en traumas expuestos. Poco a poco, se sentó en el sofá y dejó que las emociones fluyeran. Una sensación de pérdida lo envolvía, como si su vida se estuviera desmoronando ante sus pies. Mirando a su alrededor, la realidad de la traición y la manipulación pesaba sobre él. Lucas se sentía perdido, y el peso de toda su vida comenzó a resonar en su pecho. Amor, dolor, traición, y ahora un deseo abrumador de recuperar su verdadero yo. Lucas llegó a la casa de Elena con el corazón acelerado y una mezcla de rabia y dolor. La determinación para confrontar a la mujer que había amado, pero que también lo había traicionado de una manera devastadora. Lo había consumido en los días pasados. Sabía que este era el momento decisivo que necesitaba para liberarse de esta carga emocional. Al golpear la puerta, la ansiedad palpitaba en su cuerpo, pero estaba decidido a encontrar las respuestas que tanto anhelaba. Elena abrió la puerta y la expresión en su rostro cambió de sorpresa a un frío calculado en un instante. Antes de que pudiera hablar, Lucas exclamó: «¿Por qué hiciste esto?». La desesperación en su voz resonaba en toda la sala, creando un campo de batalla en el que las verdades ocultas estaban a punto de ser reveladas. La respuesta de Elena fue inmediata y cortante. «¿Estás bromeando conmigo?», dijo, claramente indignada. «Me traicionaste con la piraña de mi prima. ¿De verdad pensaste que esto iba a quedar así?». El impacto de sus palabras golpeó a Lucas como un puñetazo. Sintió que la rabia hervía en su interior, pero una parte de él también se desorientaba por la frialdad de Elena. «Suerte que no hice algo peor»,
continuó ella, desafiándolo con su mirada. La revelación del resentimiento y la manipulación transformó a Elena en una verdadera antagonista en la historia de Lucas. La intensidad del enfrentamiento los envolvía, pero al mismo tiempo, Lucas se dio cuenta de que, aunque estaba frustrado, finalmente tenía la verdad. Era por eso que Pedro había entrado en su vida. Todo formaba parte de un juego insensato que Elena había orquestado como venganza. Lucas respiró hondo. La mezcla de dolor, rabia y tristeza lo abrumaba. «Destruiste todo lo que teníamos, Elena», le dijo, ya con una voz más calmada, pero cargada con el desespero de su situación. Lo que antes era amor, ahora se convertía en un campo de batalla emocional donde los sentimientos se volvían confusos y desgastantes. La mirada de Elena se suavizó momentáneamente, pero la barrera del resentimiento permanecía fuerte. «No entiendes, Lucas. Me sentí traicionada y utilizada, igual que tú. Sabía que te estabas alejando de mí, y esos momentos entre nosotros se volvieron vacíos», reveló, mostrando un poco de vulnerabilidad tras su defensa. Sin embargo, el dolor todavía persistía, y las heridas abiertas de ambos eran más dolorosas de lo que podría imaginar. La lucha por la verdad y el entendimiento estaba en marcha, y aunque el pasado dolía, también le ofrecía a Lucas la oportunidad de avanzar. Se sentía más fuerte, no solo por enfrentar a Elena, sino por finalmente comprender la profundidad de la traición, tanto suya como de ella. «Quizás debamos cortar los lazos completamente», dijo con un tono resoluto. Lucas se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era un cierre, un espacio para sanar lejos de Elena y toda la confusión que había surgido. Al salir de la casa, un sentimiento de liberación lo envolvió. Se dio cuenta de que, aunque la verdad adolorida lo había golpeado, ahora era posible seguir adelante. Por más enojo que sentía hacia Elena, comprendía que había sido cruel con la única persona que siempre lo amó y apoyó. Después del enfrentamiento con Elena, Lucas se sentía desolado y perdido, una sombra del hombre que solía ser. Necesitando un nuevo comienzo, decidió alejarse de todo y de todos, sumergiéndose en los entrenamientos como una forma de escapar del dolor. El campo de fútbol se convertía en su único refugio, un lugar donde la intensidad del entrenamiento y el sudor podrían disipar los pensamientos que lo atormentaban. Cada regate, cada tiro y cada carrera eran un esfuerzo consciente por reconectarse con lo que realmente importaba en su vida. Los días se convirtieron en entrenamientos interminables, y Lucas se entregaba por completo, buscando la manera de reconstruirse. Sabía que necesitaba volver a confiar en sí mismo, convirtiendo las caídas en aprendizajes y no en cargas. Cada paso y cada pequeño avance le recordaban las motivaciones que lo habían llevado hasta allí. Entrenando con más intensidad que nunca, la sensación de estar al mando de su vida comenzaba poco a poco a florecer. El dolor de la traición y la pérdida de Elena eran experiencias transformadoras, pero se obligó a ver ese capítulo como una lección valiosa. Sin embargo, la culpa comenzó a infiltrarse en sus pensamientos, como una sombra persistente. Se repetía que la decisión de dejar a Elena había sido correcta, pero desde entonces, el recuerdo de aquel amor verdadero no lo dejaba en paz. Al final de cada entrenamiento, cuando estaba solo, las memorias de la sonrisa de Elena, la suavidad de su toque y la armonía que compartían, ahora desaparecidas, pesaban en su corazón. Lucas se sentía culpable por haberla traicionado y por haberse perdido en las fiestas. Entre el cansancio de los entrenamientos y la agonía emocional, Lucas comenzó a darse cuenta de un aspecto importante. Recordaba las conversaciones que había tenido con Elena,
la confianza que siempre depositó en él. Este recuerdo se convirtió en un catalizador que lo impulsaba a reconectar con su esencia, esa parte que realmente creía en el amor y en las relaciones. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía aprender y crecer con todo ello. Decidido a superarse, Lucas tomó la decisión de hacer las paces con sus errores. Sabía que el dolor de la culpa no desaparecería fácilmente, pero estaba dispuesto a enfrentar cada sensación y dejar que se convirtieran en parte de su crecimiento. En vez de huir de ellas, se comprometió a transformar ese dolor en fortaleza. Lucas de pie en el campo, mirando hacia el horizonte. El sol se ponía, lanzando un brillo dorado sobre la superficie del campo. Sentía una mezcla de emociones, dolor, soledad y un nuevo sentido de determinación. Lucas finalmente comprendía que su camino no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera. Regresaría a su mundo común, no como un hombre perdido que se alejó, sino como alguien que llevaba consigo las lecciones de dolor, la fuerza del amor verdadero y las ganas de crecer. Era el momento de renacer, y esta nueva etapa apenas comenzaba. Han pasado 5 años desde que Lucas se distanció de las memorias dolorosas. Al mirarse en el espejo, apenas reconocía al hombre que se reflejaba. Un jugador que alguna vez fue prometedor, ahora perdiendo su brillo. El fútbol, que antes era su pasión, se volvía una tarea monótona y desgastante. Las lesiones lo limitaban, y su rendimiento en el campo reflejaba la lucha interna que llevaba. La soledad se había convertido en un elemento constante en su vida. Recordaba a Elena, quien ahora estaba casada con otro hombre, irradiando felicidad y seguridad en su nueva vida. Las fotos que aparecían en las redes sociales mostraban un amor que él ya no podía alcanzar. Elena parecía estar disfrutando de su vida, y esa realización convertía el remordimiento de Lucas en un peso más profundo. Reflexionaba si debería haber luchado más por ella, si hubiera visto lo que estaba en juego antes de dejarse llevar por las distracciones. Mientras tanto, Isabela también alcanzaba nuevas alturas como modelo, exhibiendo su belleza en portadas de revistas y desfiles internacionales. Quedarse atrás, como una sombra de su propio pasado, se hacía cada vez más doloroso. Lucas se sentía incapaz de enfrentar la realidad de haber perdido a 2 mujeres que significaron tanto para él. La comparación resultaba inescapable y destructiva, y la culpa se apoderaba de su corazón como un ladrón sigiloso. Después de un entrenamiento que parecía más una prueba de resistencia emocional que una práctica de habilidades, Lucas se sentó solo en las gradas, contemplando el campo vacío frente a él. Pensamientos confusos sobre las decisiones que había tomado lo rodeaban, y una sensación de impotencia se apoderaba de él. Quería sentir esperanza, pero la presencia de la soledad se volvía aplastante. Mirando a su alrededor, el eco de risas y voces felices se alejaba de él como un recordatorio cruel de lo que faltaba en su vida. El peso de la culpa por haberse alejado de Elena lo aplastaba. La vida que una vez tuvo, esos momentos de pura alegría, ahora parecían pertenecer a otra persona. El vacío que sentía oscurecía su visión, y la idea de que nunca podría reescribir su historia lo sumía en la melancolía. Una vida solitaria lo esperaba, y Lucas comenzaba a creer que su lucha por conexión y amor había llegado a su fin. Mientras los entrenamientos seguían intensificándose, Lucas sentía una profunda tristeza al pensar en cómo su vida se había convertido en un ciclo de soledad y arrepentimiento. Caminaba por el campo, pero todos los amigos y compañeros parecían estar en otra realidad, formando nuevas conexiones y relaciones a las que él no podía acceder. Era, una vez más, un extraño en su propia vida.
atrapado en un laberinto que parecía no tener salida. Lucas parado al borde del campo, mientras la noche caía sobre el cielo, trayendo consigo un manto de soledad. Respiraba hondo, tratando de absorber la realidad que lo rodeaba. Sin expectativas, sin promesas, solo la verdad de que lo que había perdido nunca volvería. La vida continuaría, pero él se sentía atrapado en un pasado que no podía olvidar. Y así, aceptó que su viaje ahora estaba marcado por una tristeza intensa. Una vida en la que la soledad sería su única compañía, resonando en cada latido de su corazón. Han pasado años, y Lucas se ha convertido en un hombre solitario, alguien que ha dejado atrás la alegría y la pasión por la vida. El brillo que alguna vez iluminó su camino ahora es solo un recuerdo, mientras continúa luchando en un mundo que parece no tener espacio para el amor. Sus días se llenan de entrenamientos incansables y trabajo, pero el vacío emocional persiste, una sombra que sigue cada uno de sus pasos. Las relaciones que alguna vez le trajeron felicidad ahora son recuerdos lejanos, como ecos de algo que nunca volverá. Lucas reflexiona sobre su viaje, cada elección y cada consecuencia llevándolo a este punto. La traición que cometió con Helena lo llevó a un abismo de soledad y arrepentimiento. La seductora diversión de las fiestas, que una vez lo atrajo, ahora se revela como una ilusión que costó caro y destruyó lo que más amaba. Aprendió de la manera más dura que nunca se debe jugar con los sentimientos de alguien fiel. Las experiencias que vivió, con todos sus dolores y alegrías, traen una lección clara. La vida es demasiado preciosa para ser tratada con desdén. Con el paso del tiempo, la sabiduría de sus experiencias se transforma en una moral que siente la necesidad de compartir. Nunca traiciones, nunca te pierdas en las fiestas y nunca juegues con una mujer. Cada una de estas lecciones es un recordatorio de lo que realmente importa y de las consecuencias que pueden surgir de un comportamiento impulsivo. Desea que otros no cometan sus errores, y en esa necesidad, Lucas encuentra un nuevo propósito. Lo que más le duele en su camino es darse cuenta de que la vida podría haber sido tan diferente si tan solo hubiera seguido un camino de respeto y amor verdadero. Espera que otros puedan entender antes de que los daños sean irreversibles. Aunque ahora esté solitario, sus lecciones podrían iluminar las vidas de otros. Lucas mirando el campo, que una vez representó sus sueños, pero que ahora simboliza su soledad. Respira profundamente, pensando en su viaje y las lecciones aprendidas. Si te identificaste con esta historia y deseas escuchar más sobre las lecciones de la vida, suscríbete a nuestro canal. Únete a nosotros para nuevos relatos y historias que ofrecen no solo entretenimiento, sino también sabiduría. Nunca olvides, la vida está hecha de elecciones, y cada una cuenta. Al final siempre podemos aprender y crecer a partir de nuestros errores.